Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar. Nos conocimos. Buenas tardes, aquí estamos en nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia, similar al grupo de APAP de Fundapap, que funciona en Capital. Para los que recién se suman al programa, este es un espacio dedicado a reflexionar y a compartir con los oyentes sobre una problemática de mucha vigencia en la actualidad: las dependencias afectivas y la adicción a personas, y aportar recursos para la recuperación. Como programa de desarrollo espiritual, trabajamos con los 12 pasos Alcohólicos Anónimos adaptados a nuestra problemática, que encontrarán en nuestra página web www.fundapap.org. Pero aquí no los usaremos por razones de espacio. Les recordamos que este es un programa de fortaleza y esperanza. Las personas que quieran hacer su pedido de ayuda tienen que escribir a @fundapap.org y recibirán la respuesta individualmente, o si quieren que el pedido o la respuesta se lean al aire en el programa, les pedimos que lo soliciten con claridad. Los teléfonos para comunicarse con nosotros son 5411-4781-0669, por WhatsApp o mensaje de texto 54911-5832-0669 y por Skype usuario Mantra FM. Si quieren encontrarnos en Facebook, estamos en Hemos Estado Ahí, Mantra FM 91.9. Saludamos a nuestro operador. Hola, Claudio. Y aquí estamos con nuestro equipo de coordinadores, Norma, Miguel, Inés y yo, y saludamos también a la gente del chat que estimula y dinamiza nuestro trabajo. Pero no estamos solos hoy. No, tenemos a alguien más, pero Miguel va a hacer una lectura introductoria. Ajá. Bueno, este es el ciclo para aprender a amarnos como somos. Invitado de hoy, el doctor Cristian Poblets. Muy bien. Muy bien. Sí, esto que voy a leer es un extracto de un Instagram de Elma Roura, que dice: hay una razón y un significado que a su tiempo descubrirás. Acuérdate de esto y manténlo en tu corazón. El amor tiene sus propios tiempos, sus propias estaciones y sus propias razones para ir y para venir. Tú no lo puedes sobornar, coaccionar, manipular, motivar o insistir para que el amor se quede. El amor no se piensa. Cuando llega, solo puedes abrazarlo, compartirlo y repartirlo. Y cuando se va, solo puedes soltarlo y agradecer. Gracias. Muy linda, preciosa. Nos pareció apropiado para el tema de hoy, ¿sí? Así es. Bueno, aquí estamos con el doctor Cristian Blest, que es un médico especialista en la condición de autismo, trabaja con padres y con niños, y además dirige el centro de Escobar del FLENI de rehabilitación educativo terapéutico. Así que aquí está. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí. ¿Qué tal, Inés? Buenas noches. Hola, Miguel. Bueno, Norma, Mónica. ¿Qué tal? Nada, para mí, un gusto estar acá. Y hago una pequeña... Yo fui director durante 10 años, ya no soy más director de FLENI, ahí de Escobar, que sigue funcionando, así que simplemente esa aclaración. Por si acaso, porque a veces hay susceptibilidades, entonces nada, siempre conviene hacerlo primero. Sí. Es real. Así eso. que bueno, muy bien. Gracias. Bueno, estamos muy contentos de tenerte aquí porque el amor es un tema tabú
especialmente en una sociedad agnóstica, ¿no? Donde los valores son materiales, y el introducir esta importancia en el ciclo aprender a amarnos como somos, hace, digamos, una sensación esperanzada, ¿no? De que la sociedad tiene derecho a vivir mejor. Así que aquí estamos todos oídos. Uh-huh. Qué desafío, como te compartí en eso, les compartía en qué brete me metí, ¿no? Porque a la vez tenemos ganas de hablar de amor y a la vez es algo que sí, que no es fácil dependiendo de dónde uno se quiere meter, ¿no? ¿Por dónde? ¿No? Porque la definición, definiciones o filosofía, para mí fue un lugar aliviador, o sea, el hecho de mi trabajo siendo psiquiatra infantil y muy interesado en cómo nos hacemos humanos, ¿no? O entender, ¿no? ¿Qué fuerza hay detrás, ¿no? Y hay una frase, ¿no? De un pediatra inglés, ¿no? Ya fallecido, se llama Winnicott, muy Sí. nombrado, ¿no? Sí, Que lo él conocemos. siempre, exacto, que él siempre me llamó la frase, me llamó tan la frase que con lo suficientemente bueno alcanza, ¿no? Porque nacemos realmente, no alcanza, digo, el asombro para entender lo que pasa, no solo en la concepción, que lo trivializamos y lo mecanizamos pensando, bueno, es el espermatozoide, viene el ovario. Lo que es la vida es inexplicable y la damos por hecho. La sensación de vida y la experiencia de vida es solo sentible, entre comillas. Podemos hablar sobre la vida, pero encontrar y sentir la vida, Otra cosa. para mí vida y amor son dos palabras que son sinónimos. Sí. Sentir la vida y experimentar la vida es una fuerza, es una energía. Y lo que sucede en el primer año de cómo desde una mamá, generalmente la mamá o el papá, de un vínculo primario, se transmite esa energía como si fuera un router o un Bluetooth que hace que las neuronas literalmente exploten en conexiones, tiene que ver con esa incondicionalidad. Es una pequeña muestra, ¿no? De qué pasa, porque en algún momento hay una incondicionalidad. Hoy en día, justamente lo que nos preocupa es que está en riesgo esa incondicionalidad, porque tenemos la mente muy llena de otras cosas y de deudas y de cosas que tenemos que hacer y que no somos todavía, y estamos criando, ¿no? Pero a la vez lo suficientemente bueno todavía sigue llegando. Lo que nos hace, a mí me hacía pensar también qué pasaría si desarrolláramos y entendiéramos la incondicionalidad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se da la incondicionalidad? Especialmente durante los primeros 3 meses, cuando el bebé todavía no nos devuelve, pero nos genera. A los 3, 4, 5 meses, 6 meses empieza, entre comillas, la neurosis, ¿no? Porque el bebé ya empieza a dar señales de ser alguien y ahí empezamos a comparar si es más lento o más rápido que el vecino, que mi sobrino, si ya camina, no camina, si habla, no habla, si sonríe, no sonríe, cómo sonríe, y ahí empezamos a comparar. Previo a eso, no le pedimos nada, sino es estar ahí mirando, y esa energía que fluye ahí es quizás la muestra del poder que tiene el amor. Uh-huh. Esa incondicionalidad, ¿no? Ese no pedirle nada al otro, y a la vez es como dice Erich Fromm, ¿no? El amor sin objeto, porque en realidad tiene que ver con mí, tiene que ver con haber desandado y ya confiar en que yo soy un ser extraordinario que no tiene explicación de cómo llegó la naturaleza a generar un diseño tan complejo y que tenga vida y tenga conciencia. Completamente, ¿no? Asombroso. Y lo pasamos por alto. Exacto. Y un poco por ahí mezclando con mi camino, ¿no? Porque recuerdo siempre de niño viendo el mundo de los adultos y diciendo que no lo entendía, ¿no? Y creo que es una sensación generalizada esto de mirar y decía, bueno, yo voy a tener que hacer eso, como que tenía que ser algo que no era, ¿no? Iba a tener que poner en práctica algo, entonces siempre me queda ese chispazo de ver los autos, la gente dentro del auto y viendo
como que ellos estaban viviendo una conciencia y yo estaba viviendo otro, pero lo que ellos estaban viviendo en el auto era tan real como estaba viviendo yo. Era como ventanitas a lo mismo, pero por distintos cuerpos, ¿no? Una sensación así. Y obviamente después de hacer psiquiatría con una infancia también, familia de posguerra, bastante sufrimiento, alcohol y todo eso que templa el espíritu y hace que uno más allá de todo siga adelante. No por casualidad, bueno, medicina porque me interesaba la biología y no por casualidad terminó, ¿no?, haciendo una carrera que creo que, como dicen, el chiste interno en psiquiatría es que los psiquiatras eligen la carrera para arreglarse ellos mismos, ¿no? Porque están demasiado lejos de... A veces no nos luce, no nos sale bien. A veces no sale bien, exacto. Los psicólogos también. Bueno. Y siempre desde un lugar de querer entender, ¿no? En chiste y medio en serio era primero empezar con adultos y sentir después de 3 años de la residencia de adultos que llegué tarde, entonces no tenía que ver con escuchar al adulto, sino tratar de entender la infancia. Claro. Y obviamente haciendo psiquiatría infantil me doy cuenta que lo que tienen los niños no tiene que ver con los niños, sino tiene que ver de vuelta con los adultos, ¿no? Y ahí hacia la educación, ¿no? Hacia ver cómo se explica la vida y el potencial de la vida, ¿no? Y de esa manera un poco también paralelamente empezar a hacer preguntas porque empecé a sentir que la posibilidad de estudiar me generaba una inmensa responsabilidad, ¿no? Que no era casualidad, no era que yo era capaz y por eso yo estudiaba y cumplía mandatos, porque era la facultad, la reválida del título, tenía que irme afuera porque era comprobar que lo podía hacer la residencia en Estados Unidos, volver, ser director, y en un momento fue como, bueno, y esto no puede ser esto nada más, la vida. Y ahí aparece lo espiritual, ¿no? Porque siempre que uno empieza a preguntarse el por qué, y fue un día sentado en un escritorio siendo director de psiquiatría infantil de Fleni, que me acuerdo como si fuera hoy, ¿no? Esto de decir, ¿y ahora qué? Director de Fleni, dueño de Fleni, ¿qué? Esto no es una cuestión de abrir puertas y empezar a meterse en el... Y me levanté y fui caminando hacia la ventana, y en la ventana, porque la ventana no daba a la calle directamente, pero me imaginaba una escena de un niño limpiando un parabrisas, ¿no? Y yo decía, o sea, ¿cómo se daba esto de la suerte o por qué, no? Y ahí, bueno, empecé el primer libro que dije, bueno, ¿por dónde empiezo a preguntarme estas otras preguntas? Y empecé a leer la Biblia, empecé a buscar los caminos espirituales, hasta hoy en día, ¿no? Todavía abierto, pero también aprendiendo a través de las prácticas contemplativas, 3 viajes a la India, ¿no? Para un poco también tener estas prácticas más profundas y ahí es donde empiezo a poder animarme de amor, porque empiezo a entender que tiene que ver con una alineación de una tecnología humana que tenemos, ¿no? Que es esto de, tenemos el pensamiento como muy grande, pero muchas de las prácticas contemplativas tienen que ver con trascender el pensamiento para ver qué es lo que uno se encuentra ahí, que en realidad es alinearse con el presente. Y ahí aparecen experiencias distintas al pensar, que yo hoy las relaciono mucho con esa incondicionalidad, porque uno aprende a despertar, como dicen muy bien ustedes, algo interno que no depende de algo externo, un bienestar interno que se emancipa, ¿no? Que es el ser, del tener y el hacer, ¿no? Que se habla mucho en educación también, ¿no? Y ahí aparece el camino en primera persona de querer entender el amor, ¿no? Y yo hoy creo que tiene mucho que ver con esto, porque eso es lo que se da en los primeros 3 meses, es muy parecido a eso, porque no tiene palabras, no es explicable acercarse a una cuna y ver al hijo que no estaba y de repente está, y que se mueve y respira y sonríe, es una sensación, ¿no? Y no todo lo que tiene que ver con práctica contemplativa es amor, pero es con experiencia, ¿no? Y creo que esa capacidad de aceptar y observar la vida mientras sucede para aprender también es amor, ¿no? Es una comprensión. Entonces, yo vengo a que ustedes me cuenten, a ver, o que entre todos vayamos, porque creo que esto es un devenir permanente. Hay una manera de ponerle palabras, por suerte, hace muchos años también encontré un libro que se llamaba El origen de la humanidad en la neurobiología o en la biología del amor, que es una monografía de Humberto Maturana, fallecido hace un mes. Y ahí es como que
él habla del Homo sapiens amans, y él dice, o somos Homo sapiens amans y culturalmente nos hacemos Homo sapiens agresans o arrogantes, o somos Homo sapiens agresans que pueden aprender a ser Homo sapiens amans. Y él, a través de una muy elocuente y muy prolija teoría y desarrollo, dice que no, estamos, o sea, si uno entiende la evolución y qué nos pasó hace 3 millones de años, hace 1 millón de años, hace 400.000 años, cuando aparece el Homo sapiens, todo ese recorrido nos permite también demostrar que lo que nos hace humanos tiene que ver con el amor, la curiosidad, el altruismo, pero sin conciencia. En ese momento no teníamos conciencia. Hoy lo que cambia todo esto es que podemos amar o practicar amarlo todo conscientemente y ver qué nos pasa y si nos sale o no, ¿no? Cristian, yo tengo una pregunta, no sé si me permiten Sí. hacer. Cuando empezaste a hablar, ¿no?, sobre los bebés, y te pregunto, ¿no?, en tu trabajo de psiquiatría, en tu investigación, aparte también en tu investigación espiritual, ¿no? Los bebés, 3, 4 meses, 5 meses, y yo te pregunto, ¿demanda o amor? ¿Cuándo el bebé empieza a tomar contacto con el amor, o es amor esa demanda? ¿No? A ver, Estoy pensando, ¿no? El silencio tiene que ver porque tengo se me hizo un trabalenguas en la... para mí desde el momento que nace un bebé, empieza la comunicación, ¿no? Yo creo que decir que yo sé responder esa pregunta, o sea, la tendríamos que construir en todos. Yo puedo dar mi experiencia de cómo se da la teoría, ¿no? Lo que sucede, y lo que uno ve es que es una danza, ¿no? Como siempre se describe, de contingencias que se llama, donde yo te convalido y te reconozco porque te siento y te comprendo, ¿no? Y porque te miro, sí. Porque la mirada también es fundamental. Y hay un reconocimiento por ahí más concreto, es de tus ritmos, ¿no? Porque a la semana o a las 2 semanas de haber nacido un bebé, la mamá generalmente, o el cuidador, ya reconoce 5 tipos de llantos distintos. Sí. O sea, ya hay algo que la mamá no está haciendo a propósito, pero hay algo que se está dando porque hay una presencia y una confianza, ¿no? Porque cuando el bebé nace no habla, no mira, no hace nada, y nosotros le hablamos y el cerebro lo empieza a armar todo. ¿Qué es lo que yo veo? Ahora vamos a hablar un poco qué pasa cuando hay una preocupación, cuando se vela eso, ¿no? Cuando primero yo veo algo que no está como yo esperaba, o la expectativa o algo, y dejo de poder dar esa incondicionalidad porque me voy con la preocupación. Que pasa que cuando los niños tienen un síndrome, o sucede cuando hay un estigma o algo físico, que un poco se lleva esa incondicionalidad porque aparece un poco el miedo, ¿no? Entonces uno va aprendiendo tanto por lo óptimo o lo supuesto que debería ser, y también aprendemos qué pasa cuando eso se vela, ¿no? Así que, volviendo un poco a la pregunta, Miguel, para mí es algo que empieza a suceder, ¿no? Sin que nos demos cuenta. Por eso, de vuelta, somos lo que somos porque sucede eso sin pensamiento naturalmente. Ahí nos sale. Lo que estamos aprendiendo ahora, gracias a que desde 1970 las neurociencias se interesaron muchísimo en las prácticas contemplativas, que hace 5.000 años, desde los Vedas, lo que estudia las neurociencias hoy tiene 5.000 años. Lo está convalidando, y cuando lo convalida la ciencia, podemos tener variables dependientes e independientes para que lo podamos hacer, ¿no? Así que hoy todo esto para hablar de nuevo, es una interdisciplina. O sea, lo tenemos porque todos somos amor dependiente, o sea, necesitamos del amor esos primeros meses, y a la vez hoy el gran despertar es aprender a darlo incondicionalmente, ¿no? Uh-huh. Y eso viene a través de esto, pero estudiando esos primeros 3 meses, lo que se da ahí es esa díada, porque nunca se habla no, es lo que pasa en el medio, no es ni de uno ni del otro, ¿no? Pero sí tiene el poder de hacer literalmente crecer las neuronas y de protegerlas. Uh-huh. Claro. Exacto.
hay trabajos donde igual situación de desnutrición, cuando hay un vínculo verdadero, el cerebro no se desnutre. Y cuando hay desnutrición, exacto, y cuando hay desnutrición y también hay falta de afecto, sí ahí aparecen las señales de las cuestiones ya más neurológicas de problemas. O sea que el amor es un alimento fundamental en esos primeros años, y hoy estamos aprendiendo a cuestionarlos, sí, con lo suficientemente menos alcanza, qué pasaría y qué especie somos y hacia dónde vamos, si ese amor ya lo venimos desarrollando. Así como uno toma un curso de preparto, uno empieza a entender esto, pero no desde la teoría, sino desde la práctica, que es lo que empiezan a traer las prácticas contemplativas cuando nos enseñan a pausar y a sincronizar mente, cuerpo y corazón, pensamiento, sentimiento, percepciones e imaginación. Porque una vez que yo puedo pausar, yo puedo empezar a practicar meta, que son unas prácticas contemplativas que permiten practicar el amor, amor para mí, amor al vecino, amor a un enemigo y amor al mundo. Uh-huh. Y esa visualización me llena el cuerpo de amor literalmente en un eje psico-neuro-inmuno-endocrinológico. Pues si yo tengo amor en el pensamiento, tengo amor en el cerebro y de ahí para abajo. Pero es una práctica, me encuentro y me desencuentro, ¿no? Fíjate que te escuchaba atentamente, coincido con lo que decís, y me preguntaba si de algún modo el individuo adulto programado por una manera de estar en el mundo tiene posibilidad de aprender el amor. Yo creo que tiene posibilidad a través de presentarse humildemente frente a la realidad que vive. Y en ese aprendizaje, porque yo me imagino a un bebé como una especie de esencia que no tiene continente y que busca en la madre o en el cuidador eso que lo defiende del medio externo. Algo así como si fuéramos un huevo y la cáscara fuera el ego, la clara, digamos, la conciencia, y la yema, el ser. Entonces, no tiene cáscara un bebé. Se va haciendo en la medida que forma su ego. Exacto. Entonces, la responsabilidad inmensa que tenemos los que recibimos un bebé, digamos, el respeto asombroso con que tenemos que recibirlo. Y esto es necesario educarnos para poder hacerlo. Uh-huh, uh-huh. Sí, sí, Inés, coincido. La imagen es bien gráfica, y estamos en devenir, ¿no? Es lo que, o sea, yo creo que hoy el gran desafío es el respeto de las palabras, ¿no? Porque hay tanto dolor y tanto sufrimiento, ¿no? Como ustedes saben, que el equilibrio entre lo que es nuestro potencial y lo que nos sale es todo el día, ¿no? Porque es así, ¿no? Creo que hoy estamos aprendiendo a cómo poder cómo generar o regenerar o recrear esos estados de amor, y a la vez, a veces nos sale menos, o sea, lo tenemos como una entelequia, como un ideal, y a veces cuando no es genuino es más peligroso que cuando yo soy lo que soy y me enojo cuando me enojo y soy coherente emocionalmente, porque intento ser amoroso y en realidad es ambivalente. De las cosas más confusas para un bebé es la ambivalencia afectiva. Cuando yo una vez se te cae un vaso y yo soy un agua estanque y un amor y no pasa nada y lo limpio, y al día siguiente la misma situación se cae y soy un volcán, ¿no? Entonces el niño no sabe cómo manejar. Entonces yo creo que hasta tanto, porque hoy para criar con tanto desafío en un mundo tan vertiginoso, necesitamos comunidades, ¿no? Como dice, para criar un niño se necesita una aldea, ¿no? Y esto lo asocio con una frase de Thich Nhat Hanh, que es un monje vietnamita, sí, que habla de que el nuevo Mesías no va a ser una persona, va a ser una comunidad que va a despertar. Porque hoy necesitamos una persona,
no alcanza para que el amor de una persona, porque es muy demandante hoy la manera estamos criando familia por familia, hijo por hijo, ¿no? Entonces esto crear de que uno puede despertar y ser el amor, y generalmente les está todavía en una sociedad, les toca a las mujeres, ¿no? En este rol con 1, 2, 3 hijos, sin comunidad, sin la abuela, sin la estructura, y hablar esto, ¿no? Creo que en Brasil hay una organización ya directamente que dice, está bien no querer a tu hijo, creo que se llama, porque quiere liberar de la carga de esto de que la imagen recortada de un cuadro de lo que tiene que ser el amor y la obligación de tener a amar cuando estás atravesada por tu propio dolor, ¿no? Entonces yo creo que estamos en ese tránsito de entender los poderes que tiene el amor y el ser. Yo coincido con que el ego es un tránsito necesario, no está mal el ego, porque si no, no hay dónde poner el que trabaja para desandarse, o sea, está ahí para desandarlo, porque si no, no tendríamos nada que desandar y no tendríamos contraste y no nos daríamos cuenta. Entonces, todos esos errores... No evolucionaríamos. Exacto, no habría todos evolución, estaríamos estancados. Yo creo que sí, todos esos errores son los errores que quizás, me gusta una definición que dice Eckhart Tolle sobre el pecado. El pecado, él dice, es errar en el blanco. Después lo hicimos una interpretación literal o metafórica como algo oscuro, pero en realidad es usarse de una manera para la cual uno no está diseñado, porque estamos diseñados para ser. Quizás en esta etapa, desde el Renacimiento, desde la Edad Media hasta ahora, le hemos dado mucha importancia a lo externo, pero hoy nos estamos dando cuenta que si no lo complementamos con lo interno, no tiene sentido y propósito la vida, ¿no? Tenemos que volver a encontrar algo que esté seguro que está dentro, ¿no? Entonces, nada, ahí abro de vuelta, ¿no? Un poco a poder encontrar, porque es abstracto, no sé, es un poco darle claridad a esto, porque son muchas palabras y nada, escuchar también como para silenciarme, ¿no? No te queremos silenciar. No, vos sabés que vos hablabas de la importancia de la autenticidad, ¿no? De no tratar de hacer las cosas bien y sin sustento. Y justo acabo de poner en Instagram una frase de Durkheim, que es mi guía, o mi maestro en psicología, que dice: estar en concordancia con el ser no significa estar en estado de perfección. Querer alcanzar la perfección es un error que no debe cometer aquel que está en el camino. Nuestra verdad es a menudo bastante miserable en comparación con nuestro ideal. Estar unido a la trascendencia no significa que realicemos de forma perfecta lo que debe ser un hombre, sino tener la fuerza de vernos en nuestra verdad del momento. La trascendencia no se manifiesta cuando sobrepasamos el nivel humano, sino precisamente ahí donde reconocemos ese nivel humano, cuando reconocemos nuestra debilidad. Precioso. Esto me parece que es muy lindo, fundamental en este proceso de crecimiento que vamos haciendo, ¿no? Sí. Poder perdonarnos, poder instar ser compasivos con nosotros mismos, ser compasivos con nosotros mismos, ¿no? Sí, ahí me resuena y es parte de la comprensión estos sombreros de médico, de psiquiatra, de interesado en las neurociencias, de padre. Eso Inés, que acabas de describir y leer con tanta claridad, implica obviamente una práctica, igual que para mí hoy, yo lo explico para que se entienda, o a mí me sirve entenderlo igual, la importancia que le damos a leer y escribir, ¿no? Que le damos 15 años de nuestra vida, de los momentos más importantes de la vida, para aprender a leer y escribir, y esto de poder estar plenamente presente con lo que está sucediendo, con una actitud amable,
y de bondad hacia mí mismo para aprender de lo que está sucediendo, es una herramienta, es un lugar en el cerebro igual que el área de la lectoescritura. Tiene que ver con la conciencia o la atención consciente al mismo proceso de estar sintiendo, viviendo y pensando en simultáneo. Y únicamente sucede en el presente. Eso hoy tiene una localización, ¿no? Hoy están empeñados en encontrar, la semana pasada participé del congreso, el primer congreso de mística y espiritualidad, y me tocó a mí hablar de las neurociencias, ¿no? Y están buscando el lugar de Dios, ¿no? Si Dios es, si Dios tiene su lugar en el cerebro, o el cerebro es el instrumento para percibir a Dios, ¿no? Así es. Y es muy interesante esa mirada, porque Dios, si queremos de la parte neurológica, cuando uno empieza a practicar la atención consciente al momento presente de manera deliberada, donde uno practica estar con lo que siento, con lo que pienso, con mi respiración, no reactivo, sino practicando la plenitud de estar presente con la emoción y la sensación que tenga, es como estar haciendo ejercicios con una mancuerna. Porque yo pauso para tener que llevarle circulación, sangre y atención a esa zona del cerebro. Porque es como que la última etapa del crecimiento. Tenemos el mesencéfalo, ¿no? Que es la parte que regula la respiración, el apetito, es el cerebro del reptil que tenemos todo. Después seguimos evolucionando como seres vivos y apareció el sistema límbico, con la amígdala, con el hipotálamo, que ahí empezaron las relaciones, ¿no? Primero es regulación instintiva, es automática, regula la temperatura, el apetito, la procreación y es un instinto, es automático. Después aparece en el próximo estadio, millones de años de evolución, aparece el próximo cerebro que da el sistema límbico, que tiene que ver mucho con las emociones y la afiliación de los mamíferos, que pueden criar. Ya en los mamíferos superiores, como los simios, aparece la corteza. En la corteza aparece la posibilidad de, entre comillas, de una razón, de un uso instrumental, y nosotros lo llevamos evolucionamos desde la razón. Y hoy estamos estudiando la reflexión, pero no es la reflexión de mi pensamiento en primera persona, sino es en tercera persona. Es la capacidad de observarme a mí para poder elegir, ¿esto qué es? ¿Esto es más de mi mandato o este es mi ser? Este es más consciente, y uno empieza a poder, eso se llama reflexión o conciencia, o atención plena, que es la herramienta, que es en la corteza prefrontal, medial y dorsolateral. O sea que cuando yo pauso y practico especialmente un tipo de meditación que se llama atención plena, es pausar para aceptar todo lo que está sucediendo. Que no quiere decir que en la vida yo acepto, porque yo no justifico, sino que lo hago primero para ver cómo me acepto a mí mismo. Cómo me siento. Digo, bueno, voy a pausar y voy a sentir la respiración, y lo primero que me doy cuenta es que mi mente se va. Entonces ya empiezo a aceptar que la mente se va, que yo la traigo amablemente de vuelta. Veo que quiero respirar y me acuerdo de las cuentas, o me acuerdo del vecino que no me devolvió lo que yo le presté, y me doy cuenta y vuelvo al presente de la respiración. Entonces, así como me lavo los dientes por día, yo empiezo a la mañana y antes de dormir, así como me lavo los dientes, o después le doy 15 minutos, 10 minutos a llevarle práctica a esa área, ¿no? Que encima está justamente acá, como el mismo lugar donde está el tercer ojo, ¿no? Increíble. Porque el tercer ojo es eso, es la conciencia, un ojo interno que permite ver mi mundo interno, pero de manera amable para aceptarme, porque yo me tengo que primero conocer para después poder desandar. Porque si no es reactivo de vuelta, es como el forense o el antropólogo que llega a un sitio, no entra y cambia y rompe todo. Primero pone la valla, los cordones, saca fotos y quiere aprender de lo que le dice la historia de ese lugar. Entonces, como todos somos distintos, pero cada uno tiene una historia distinta, pero en la esencia es la misma, y hoy podemos decirlo, es primero desarrollar la herramienta, la conciencia plena, que me permite empezar a observarme con aceptación. Y eso es una tarea igual que aprender a leer y escribir. Enorme, totalmente. ¿Cómo? Es enorme esa tarea. Es una tarea. O sea, hay que desarmar. Para emprender, porque no es para llegar a ningún lado. Toda la vida tengo para practicarla, ¿no? De vuelta, Thich Nhat Hanh tiene una frase que dice,
no hay loto sin barro. O sea que todo el tiempo vamos a encontrarnos, perdernos, reaccionar, enojarme, aprender, volver. Pero si yo ya sé que yo ya soy el que estoy buscando, y eso me lo dice, y me lo dice la comunidad, porque ya somos, lo único es develar, desandar, desaprender. Y por eso está el ego, porque el ego es lo que trae las emociones de supervivencia, la envidia, la codicia, el enojo, porque detrás de cada maestro que viene, si yo no lo rechazo, lo acepto y lo siento, yo empiezo a entender que vienen y se van. Y si estoy atento y lo acepto y dejo que venga como si fuera un día de lluvia y que se vaya naturalmente y orgánicamente, yo voy dándome cuenta y voy empezando a aprender sin miedo, porque empiezo a entender que hay una lógica de la vida, no una lógica del pensar o del lograr. No, claro. Así que Miguel, veía que querías decir algo. No, Miguel, perdón. Sí, yo tenía un par de cositas. Primero que me gustó mucho esto de que el tercer ojo sea como el ojo de la conciencia, ¿no? Que es hacia adentro. Me encanta esa definición. Y también todas estas meditaciones que, aparte que cada una tiene como su especialidad, ¿no? Pero todas es como para parar la mente. La meta, por ejemplo, que es de amor, de benevolencia, la vipassana, que es de realidad, lo que es, ¿no? Meditar lo que es, me parece bárbaro. Me gustan mucho estos aportes. Y tenía una pregunta, Cristian, para hacer. Nosotros tenemos un público que nos acompaña a través del chat, y entonces surgen algunas preguntas. Inés, yo te mandé una para que me la revises, y tenía una de Carlos Quispe, que dice, ¿cómo se pueden superar los rótulos que imponen los diagnósticos a los niños? Por ejemplo, buena pregunta. Sí, por ejemplo, autista, hiperkinético, etcétera, ¿no? Porque se los va estigmatizando y tratando según el diagnóstico. Esa es una pregunta, Cristian. ¿Qué te parece? Sí, de vuelta es poder comprender, ¿no? No podemos resolver lo que no comprendemos, ¿no? Y hoy la mayoría de nuestros desafíos, como este que trae el oyente, son fenómenos sociales complejos, no son lineales, son sistémicos, ¿no? Porque decir que el diagnóstico es bueno o malo sería entrar en la dualidad y la dicotomía, y en realidad estamos en evolución, ¿no? O sea, lo que en algún momento fue bueno, si no se ajusta, termina siendo un veneno, ¿no? Y nos pasa con las vacunas, nos pasa con los antibióticos, nos pasa con los diagnósticos, nos pasa con la educación, porque cada uno es fiel al paradigma en el que está, y si alguna vez pensamos que la Tierra era plana, y esto lo sostenían los científicos de la época, hoy estamos cometiendo iguales oportunidades de aprendizaje. Yo ya no diría que son errores, porque es cuando somos conscientes, ahí podemos ver lo que pensábamos que era de una manera, lo vemos de otro lado, porque miramos un poco por fuera de nosotros. Por fuera, desde otra ventana. ¿Qué es esto lo que estamos hablando? El desarrollo de esta conciencia nos permite ver, está todo esto como una amabilidad. Todo lo que sucede en el mundo no está mal. Quizás no me gusta, pero es lógico para el nivel de conciencia que tenemos. Exacto. Porque venimos de las cavernas. Claro. O sea que hoy nadie que está despierto y que comprende la tecnología, porque el bienestar que despierta internamente cuando yo sé alinear mi mente, mi corazón y mi cuerpo, o sea, mi sentir, pensar y percibir, aparece un estado de bienestar que me cambia la manera en la que yo me trato a los demás y trato el mundo. Absolutamente. Ese bienestar, exacto, es superador de mi dependencia. No es que yo no quiera, yo siempre digo el mismo ejemplo, no quiero yo quiero la Ferrari en la puerta de mi casa, pero soy el mismo con y sin la Ferrari. Claro. Ya entendí No, claro, que cualquier claro. cosa afuera me hace dependiente, ¿no? Entonces, volviendo al tema de los diagnósticos no son malos porque son inertes, son algo. El Sí, tema es nuestro son uso, organizadores, tal vez. exacto, Son organizadores. Son señales, son resúmenes que en poco tiempo yo a otro le transmito algo. Entonces, no es tanto como un cuchillo. Puedo matar a alguien o puedo cortar la comida. Es exactamente lo mismo. Es el grado de conciencia de la persona. Lamentablemente hoy han cobrado vida propia y se interponen entre el niño y la persona, ¿no? Porque rápidamente
Y en el caso especial de los niños para mí, por ahí voy directamente al punto, ¿no? La manera en la que yo uso prácticamente esto, por la edad que tengo y por haber aprendido, primero entiendo que en la naturaleza no existen los diagnósticos, o sea, somos orgánicos. Lo único que existe en la naturaleza son tiempos distintos, procesos distintos, ritmos distintos y modalidades de aprendizaje y crecimiento distintos. Entonces, si yo honro lo que vos necesitas, yo no sé si tengo un diagnóstico. Porque hoy yo creo que nuestra manera de vivir, de pensar y de hacer está generando muchos diagnósticos en la infancia. Nuestra desconexión, nuestra crianza conectada. Intento de control a través de la clasificación de aquello que no comprendemos, ¿no? Y de favorecer a las farmacéuticas y de no entender qué pasa con los padres, porque hay como toda una... muchas veces, yo fui terapeuta de niños también, el chico es el síntoma, el chico muestra lo que está pasando en esa casa y por ahí los padres no lo aceptan, ¿viste? O sea, y se llevan el chico y... Sí, eso puede ser. Vos decías al principio, el problema es de los padres, hablabas vos, no como problema de acusar, no lo quiero hacer como acusar, ni como juicio, pero por ahí vemos mal, ¿viste? Porque vemos al chico como enfermo y no vemos todo el otro, vemos el árbol y no vemos el bosque. Es un poco así, tal cual lo que decís, y hoy nosotros somos una cadena de neurosis transgeneracionales, ¿no? Si yo no lo puedo dar es porque no lo recibí, ¿no? Y si mis padres no lo tienen, porque también vienen del sufrimiento. Exactamente. Y la década del 1900 al 1940, 50, tiene guerras civiles, Guerra Mundial I, Guerra Mundial II, caída de la economía, pandemias. Realmente esa generación, que son 4, 5, 6 generaciones a veces que arrastran lo que pasó en una generación, ¿no? Entonces, por eso necesitamos comunidades despiertas, porque si vos no lo podés dar, yo estoy al lado tuyo y puedo llenar ese lugar si yo ya estoy despierto, porque entendí que todo dolor está ahí como un maestro para ser desandado, ¿no? Como la película esta de Gabor Maté de La sabiduría del sufrimiento. El trauma. Es la apología del sufrimiento, del trauma, exacto. Es la comprensión que ya es una experiencia humana compartida, no es vos y yo, sino todos somos, porque es la humanidad compartida la que estamos empezando a comprender, que nadie es más inteligente que todos juntos, porque ya la inteligencia no alcanza, nos pone a competir, y hoy el potencial, así como las hormigas generan un superorganismo, o las abejas son uno, nosotros somos muchas células que se organizan para ser un ser, y hoy esa misma metáfora nos sirve para hablar de que nosotros, cada uno es una célula que se puede formar un superorganismo social. Y hoy estamos empezando a entender la inteligencia social, esta inteligencia colaborativa. Uh-huh. Pero yo puedo colaborar cuando yo no tengo miedo, cuando yo ya soy, porque si tengo miedo, vos sos un contrincante, no sos un colaborador. Existe la competencia en el medio. Exacto. Justamente en una clase que dábamos ayer, hablábamos de esto, de la importancia de considerar al individuo como una constelación, que no es alguien que está completamente separado, está integrado por una cantidad enorme de células, pero no solo físicas, ¿no? También de tipo energético, de tipo emocional. O sea, verdaderamente el poder encontrarnos en lo que está fuera de nosotros, aunque sea en un aspecto, nos hace solidarios y completamente humanos, ¿no? Porque como decía Terencio, nada de lo humano me es ajeno. Cuando nos separamos de lo que estamos juzgando, en verdad estamos haciendo un acto autodestructivo en primer lugar, porque nos estamos dejando afuera de lo que ocurre, ¿no? Hay un mensaje de un oyente, ¿no?
Sí. Teníamos otra pregunta, Cristian. Y por ahí, Miguel, un segundito, porque la pregunta quedó media a medias y me parece muy importante esta los diagnósticos, ¿no? Bien. Porque hoy un poco la mirada es esa, el diagnóstico me sirve administrativamente, hoy quizás me ayuda a conseguir un certificado o algo que me ayuda a costear los tratamientos, pero cuando estoy con el niño, es un niño que tiene su ritmo y su modalidad de aprendizaje, ¿no? Un poco evocando un niño especial. Esa zona de desarrollo próximo. O sea, es como una manzana que madura un mes antes que otra, no es una mejor que la otra. Cada uno tiene su ritmo. El gran desafío es cómo yo acompaño a ese padre que tenía una expectativa para poder realmente hacer esa aceptación del diagnóstico, que se llama en la técnica, es el duelo, para realmente darse cuenta que en realidad lo que nos une es la vida. Las formas nos separan, porque Christian Plebs, médico, 56 años, es mi rol en la vida. Pero en realidad me habita la vida. Y cualquier ser vivo necesita la sincronía de lo que vos necesitás, ¿no? Entonces, lo que un bebé aprende por ahí en 6 meses o en pocos meses, un bebé con otro tiempo necesita más tiempo. Pero cuando yo tengo que desandar una expectativa y poder decir la misma cosa 1 o 5 o 10 veces con la misma esperanza y amor, ahí sí yo tengo que hacer un trabajo interno para reconfigurar y recalcular que un niño que así o asá no puede ser dueño de mi felicidad. Yo puedo tener expectativas, pero esto ya entra en este terreno en donde el trabajo con padres tiene mucho que ver con acompañar esta sanación y este despertar de herramientas contemplativas que les permite autoconocerse para poder desandar esto y poder volver a encontrarse con la vida que los habita, que es la misma que habita el niño que necesita un ritmo. Y los equipos terapéuticos reconfirmando y hablando un poco de corregulación, de regulación, de amor como herramientas igual o más importantes que la pedagogía o enseñarle a leer y escribir. Sí. Porque tiene que ver con ese potencial de lograr darle a ese niño lo mismo que recibe un bebé, pero acá lo necesita más tiempo. Y ahí literalmente yo creo que cambia la casuística, cambian los diagnósticos, cambian los tiempos, porque yo creo que hoy gran parte de lo que está sucediendo tiene que ver con los factores de riesgo que han hecho que lo suficientemente bueno ya no alcance, porque ya ha sido diluido. Entonces, muy poca naturaleza, muy poca libertad, no podemos salir a la calle. Mucha tecnología. Mucha tecnología, mucho control, y aprovecho para un aviso parroquial, ningún bebé de menos de 2 años debe estar ante una pantalla o un teléfono. Es absolutamente prohibido. Sin embargo, le dan a los bebés para que se entretenga. Por eso, pero no sabemos. Bueno, porque no saben. No sabemos, no estamos sabiendo. Entonces, en realidad no lo necesita hasta los 6 años o hasta los 10 años, ¿no? Los grandes gurús del Silicon Valley, de los dueños de Google, del Microsoft, no le dan computadora a los hijos. Tecnología hasta los 12 años, y cuando van al colegio tienen altos programas de informática y robótica para la aplicación laboral y para el uso quizás social. Pero porque el timing de la relación es bidireccional, la relación con un aparato es unidireccional. Haga lo que yo haga, el aparato no me refleja un cambio de lo que yo estoy haciendo para que yo me vaya ajustando en microsegundos en esa relación, en ese baile. Entonces, yo te pregunto. Y esto va directamente al centro de gratificación inmediata, porque la pantalla me da placer sin hacer nada. Te pregunto, ¿qué hacemos con esos chiquitos que están frente al televisor o a las pantallas de muy chiquitos? Esos son fenómenos sociales complejos, porque esa mamá, ese papá o familia que tiene lo que sucede eso, no tiene contención, no tiene lugar, no tiene alguien, se ha roto de alguna manera la red social y el pacto social de confianza, ¿no? Entonces estamos criando muy solos. Y eso es lo que le toca a esta generación, le toca eso y a la vez un despertar, porque nos estamos dando cuenta que tenemos que empezar a trabajar esta capacidad de comprender el potencial del amor. Maturana dice que la única emoción que realmente hace progresar la inteligencia es el amor, porque baja el miedo,
Porque si hay miedo, hay competencia y hay comparación. Claro, claro. El trabajo del amor incondicional permite la inteligencia colaborativa genuina, mutua y recíproca y potenciada, porque yo ya me entiendo como un superorganismo con el que está al lado mío, porque el bienestar tuyo va a potenciar el mío y el tuyo. Esto que suena muy abstracto, en tiempos evolutivos no es nada, pero es la primera vez en la historia de la evolución que podemos decidir evolucionar conscientemente. Porque hasta ahora la evolución del ser humano fue por el roce con la adversidad del mundo natural. Entonces desarrollé colmillos, velocidad, músculo, pero a través de los miles de años como una cuestión adaptativa. Hoy yo puedo elegir dónde pongo mi atención. Si mi atención va hacia todavía completarme, porque lo que yo necesito está en el futuro y yo tengo que tener y ser algo para ser, o yo ya empiezo de los 4 años a ir a un colegio donde se está trabajando que las personas que estén resonando emociones tengan más que ver con el ser que con el tener y el hacer. Entonces, esto lo comprendemos hoy, está el cómo, pero evolutivamente esto no depende de una vida. Yo estoy sembrando semillas de árboles que yo no voy a ver y estoy feliz de hacerlo, porque ya me siento conectado con mis ancestros y con el legado, con la trascendencia, porque estoy unido, porque ya silencié el cuentacuentos que me dice que no sos, y ya alineo y me siento desde el ser. Y eso hace que desaparezca el temor a la muerte, la soledad, porque yo estoy conectado. O sea, en la antigüedad por ahí, o también lo llamamos Dios, o naturaleza, o cosmos, o metacognición, pero esa sensación de pertenencia me permite empezar a entender el amor incondicional, porque yo me conecto con la vida, que me da una confianza y un saber que me permite practicar esto, porque yo ya no me estoy buscando afuera, ya me comprendí, no quiere decir que ya, porque es esa ida y vuelta, ¿no? Entonces, hoy los niños que tienen situaciones de complejidad, que en el primer año de vida no lograron incorporar del Bluetooth esa información clave, no porque no era una buena mamá, sino porque cómo procesaba el cerebro generó un descarrilamiento del aprendizaje humano, y cuando empiezan a caminar se alejan del router. Entonces, hoy esa es una explicación de entrecasa de lo que pasa con los niños con autismo, que en realidad el autismo es un síndrome, no existe como una entidad, porque uno llega al autismo por causas biológicas, por causas sociales, por causas, por múltiples causas, que se suman factores de riesgo. Entonces, la causa única no la hemos encontrado después de 20 años o 30 años de investigación. Lo que sí sabemos es que a ese niño tenemos que volver a descifrarlo y a entender cómo sentirse comprendido y que el mundo es más divertido de a dos, que él aprendió por supervivencia, por demasiado estrés del mundo, tener que ir y armar un mundo paralelo. Y esto es neurofisiología pura, porque un organismo biológico en estrés baja la cortina y genera conductas repetitivas y no aprende. Claro. Entonces, ¿cómo logramos que un niño que se sintió seguro porque bajó la estimulación y donde uno de los principales sobreestimuladores es la gente que viene a querer saludarme, darme un beso, llevarme al jardín de infantes, donde se me llena el vaso y yo tengo que hacer un cierre para adentro porque mi cerebro no puede procesar, se hace un cuello de botella? Cuando yo comprendo eso, yo empiezo a desanar, a ver, bueno, ¿cómo es el ambiente donde vos te regulás? ¿Dónde estás tranquilo? ¿Dónde podés prestar atención y empezar a aprender? Bueno, entonces estamos empezando a entender que es una combinación entre ingeniería del entorno, conocimientos de cómo mi estado de regulación te regula a vos, cómo tener paciencia, que quizás no es tu edad la que yo tengo que hacer para enseñarte, sino tu tiempo madurativo es mi hoja de ruta. Y si yo te acompaño con confianza, sin pedirte nada, y te respeto, pero te voy acompañando, volvés a la línea media del desarrollo, volvés a querer jugar con otros, porque los otros ya no te vienen a enseñar o a invadir o a terapeutizar o a medicalizar, sino porque como organismo biológico fuiste respetado. Y ahí el diagnóstico cae. Y muchos de estos diagnósticos, desde los 80 para acá, yo creo que tienen más peso sociocultural que biológico, aunque es una combinación de predisposición, pero hoy la carga de nuestra manera de criar, de sobreestimular, de empezar con educación formal en salas de 3 o de 4, y de la disminución del juego simbólico, y la disminución del juego por el juego en sí,
ha hecho que haya cambiado, y la tecnología obviamente, que cambie la manera de aprender, que cambie la atención, y como no nos estamos observando a nosotros mismos y al sistema, le ponemos un diagnóstico. Porque cuando damos 2 pasos para atrás decimos, y claro. Claro, no porque el diagnóstico tranquiliza al profesional también. Y nos programan, como decías, sin querer, era un modelo que funcionaba en los 60, en los 50, claro, en los 40 y en los 70, pero hoy cambió tanto en los últimos 30 años la vida con la aparición, que estamos criando en otro mundo, y los cerebros, lo que recibe un niño del primer año es la cantidad de información que yo recibí durante los primeros 10 años. Claro, exactamente. ¿Cómo hacemos para bajar la estimulación, para proteger y para volver a encontrar los ritmos? Yo tengo que volver a encontrar mi ritmo, porque estamos todos desfasados, porque la mente viaja, quiere lo que no tiene, y el cuerpo está corriendo detrás. Entonces, primero es cómo aprendo a pausar para saber quién soy, para saber cuál es mi ritmo. No el del tener y el hacer, que es del ego, sino el del ser, que ya se comprende que es, ¿no? Entonces, todo tiene que ver con todo. Por eso estamos hablando que estamos entrando en una nueva era, de un nuevo paradigma, porque estamos descubriendo un bienestar superador del externo, que es el interno, cuando yo aprendo a alinear. Pero se trata de los adultos, no de los niños, porque cuando los adultos se centran y vuelven al ritmo, los niños aprenden por resonancia y por imitación. Los niños resuenan igual, claro. Exacto. Entonces, nuestra gran tarea, el Dalai Lama tiene una frase que dice, si pudiéramos lograr que todas las maestras de jardín de infantes meditaran o contemplaran, no como porque tienen, sino por este camino de autoconocimiento, generaremos un cambio radical rápidamente hacia el lugar donde empezamos a poder entender lo que son los fenómenos de la conciencia y la atención consciente. Que no quiere decir que estemos haciendo algo mal, sino le estamos agregando esto a todo lo que ya sabemos. Entonces ya podemos, la sabiduría, una definición que me gusta de sabiduría es poder entender más relaciones entre las mismas cosas. Y es como un buen libro que uno lo lee a los 20, a los 30, a los 40, a los 50. Y lo entiende es el mismo libro, pero que y como humanidad estamos en el mismo lugar. Lo mismo, le agregamos una observación, no de la afuera, sino de mí mismo, para que yo le agregue el autoconocimiento al conocimiento, ¿no? ¿Das para otra pregunta? Sí, yo sí, desde ya. Me quedó de todo esto que contaste, Cristian, hermoso, cómo el diagnóstico con la intervención del profesional, integrando al niño y al padre, cambia el pronóstico, ¿no? Hay otro pronóstico en esta involucración, ¿no? Pero en todas las patologías. Sin dejar de rotular, ¿no? Si uno saca el rótulo y se involucra, cambia el pronóstico absolutamente. Sí, hoy estamos muy con que antes se decía, bueno, si un niño no aprende a hablar a los 4 o los 6 años, no va a hablar nunca más. Hoy ya sabemos que el sistema nervioso central tiene neuroplasticidad hasta el último segundo de tu vida. Vos podés, de acuerdo, el pensamiento cambia el cerebro. O sea que si el pensamiento cambia el cerebro y yo me cambio con mi pensar y con mi alinear y genero estados no de miedo, sino de resonancia amorosa, compasiva y de empatía y de mirada sistémica amplia, yo soy una usina de generar estados de optimismo y de contagio de optimismo y de amor y de resonancia. Porque somos seres vibracionales, resonamos todo el día. Entonces mi tarea es ver qué estoy resonando, no porque sea bueno o malo, sino porque me dice si estoy en el miedo del ego, que todavía no soy, porque es el automático me sale solo. O sea que yo tengo que practicar una atención para darme cuenta de dónde estoy, y cómo me doy cuenta es cómo me siento. Si estoy incómodo, tengo que ir a hacer las paces porque me estoy diciendo algo que no tengo, que no soy, que tengo que lograr. Entonces ya tengo que tener muy cerca de mí el sentir, porque es la brújula que me dice cómo me estoy tratando y qué pienso que no tengo, porque lo tengo todo. Si tengo esta tecnología, ya tengo todo. Entonces, por ahí sufrí mucho durante los primeros años y no me encuentro, y es más, me niego. Entonces necesito otro que sí haya aprendido que son distintas graduaciones de amor. Para los casos más leves, ya con lo técnico, con el acompañamiento, alcanza. Pero cuando ya empezamos a hablar de mucho sufrimiento y diagnósticos como esquizofrenia, de bipolaridad o alto nivel de sufrimiento, necesitamos comodidades que estén practicando sus capacidades de amor incondicional para comprender el otro, para que el otro se sienta comprendido, para que pueda encender su autocompasión, porque le quedó muy lejos. Porque si no es generar culpa, ¿no? Tenés que aprender a quererte, y en realidad
hay personas que por la vida que han tenido tampoco, o sea, no es complejo. Necesita mucha compasión y mucho respeto para no caer en trivializar de vuelta esto también como un método, ¿no? Pero, Cristian, es como humana. Que las personas que decís vos que están muy sufridas y demás, tienen que conocer el amor que viene de afuera para poder regularse. Si no lo tuvieron nunca, no lo conocen. Era como el video de que estábamos hablando de la sabiduría del trauma. Fíjate esos presos que hablaban la historia que tenían. Es impresionante. ¿Qué amor le vamos a pedir? Exacto. Ahí en esa pregunta que le hacen, los ponen todos en círculo a los presos y les preguntan, ¿quién de niño fue abusado? ¿Quién de niño fue pegado? Casi todos. Todos los que están en esa prisión tuvieron esa crianza. Pero esos somos todos, no son ellos. Cuando uno empieza a derribar barreras, entiende que hay una humanidad compartida, hay un momento evolutivo de la humanidad que está sucediendo. Y esto lo podemos hablar porque nos estamos volviendo conscientes. Esto no soy yo hablando. Esto es algo que sucedió cuando aprendí a pausar y es una sabiduría que se siente y habla desde otro lugar. Es lo que me permite a mí decir, esto está. Esto, como dicen, Dios escondió el amor incondicional, la felicidad en un lugar donde el hombre no va a buscar, que parecen... Es adentro. Es adentro del corazón. Exacto, de sobrecito de azúcar. Pero en realidad lo que están hablando son cosas verdaderas. Que cuando uno pausa, y esto no es pausar un día, hace falta una determinación, hace falta ver, bueno, cuánto parte del día yo le dedico al ego sin saberlo, y cuánta parte le dedico con conciencia a encontrar esto que está. Porque buscar algo que está ya es otra cosa, y que te lo digan desde la medicina y de la investigación, ya es un cambio muy fuerte. Porque buscar algo a tientas sin saber si está, te puedes pasar toda la vida buscándolo con incertidumbre, pero si ya podemos confirmar que pausando, respirando, o sea, aumentando el tono del sistema parasimpático, sacando mi atención de la mente y mandándola a algún lugar del cuerpo, mirar la mano o mandándola a la respiración, ese microsegundo me sacó de la competencia y me mandó al presente, al parasimpático, que es el de la endorfina. Entonces yo tengo el switch, el botón de pausa para antidepresivos naturales. Así como cuando estoy inconsciente, si estoy estresado, estoy generando depresivos. Entonces, toda la filosofía de hace 5.000 años y la espiritualidad, hoy le agregamos las neurociencias, pero complementan. Y ahí aparece el asombro, porque somos perfectos, tenemos esa capacidad, pero hoy tenemos que desandar tanto sufrimiento de separación, ¿no? Un síndrome de percepción separada. Nunca estuvimos separados. En actuar y pensar separados y al competir entre nosotros y al negarnos, hemos causado mucho sufrimiento que ahora el despertar primero tiene que ir a sanar. Y eso es lo que estamos haciendo para que... Sí. Suelo decir que el pecado original es sentirnos separados. Ese es el verdadero pecado original en el que el mundo empezó a ponernos uno frente a otro, ¿no? El saber que no estamos separados de los demás ni de la fuente de la vida nos hace dar cuenta de que la vida no es injusta, no es cruel, como dice el tango, por ejemplo, sino que la vida tiene una bondad intrínseca, que la podemos descubrir cuando descubrimos nuestra propia bondad, que es ese sentimiento unitivo de amor. Sí. Y hoy encima las neurociencias que nos vienen a decir eso, que literalmente cuando me uno a mí mismo y me sintonizo, me uno a los demás y a la naturaleza. O sea, es un holograma, ¿no? Es empatía y compasión y empatía y compasión, ¿no? Y una vez que eso uno lo siente, uno no vive ahí. Quizás son milisegundos por día, pero empieza a darse cuenta cuándo está y cuándo no está. Porque el contraste es lo que me hace practicar todo el tiempo. Pero cuando yo entiendo esto, el GPS es cómo me siento, cuántas veces yo pregunto, ¿cómo me siento? Me permite entender que el sentir hoy no es para los predadores, porque antes el sentir en la naturaleza profunda era para supervivencia. Hoy el sentir es para ver dónde estoy.
ego, compitiendo, comparando, tener, hacer, o hago el clic, respiro y por un segundo vuelvo a darle atención al ser para que vaya fortaleciéndose, ¿no? Y esto es el tiki-tiki, ¿no? Como en el fútbol, el jueguito con la pelota se llama tiki-tiki. Este es un tiki-tiki todo el día. Es dónde estoy, cómo me siento, incómodo, miedo, porque me siento separado. Y ahí, en esa pausa, primero es pausar para observar, pero después puedo pausar para crear. Yo empiezo, como decía Miguel, a practicar el amor incondicional y ver qué pasa cuando no me sale también. Porque no es, Claro, la teoría es ver claro, qué porque no pasa, es algo que salga así nomás. es practicar. Pero saber que yo tengo la biología, la tecnología biológica para hacerlo, porque esa es mi esencia. Y ahí me sale la frase de un caricaturista francés, de Jean Bruller, que le menciono 1000 veces por día, porque gran parte de nuestros desafíos nos suceden porque no sabemos quién somos y en qué nos podemos convertir. Porque somos perfectos, somos seres extraordinarios, que no hay explicación para una bolsa de gelatina de 1,5 kilos y un cuerpo que lo acompaña y que haya venido de una célula hace 4 billones de años, no hay forma de explicar. Esto es como decir que agarro cemento, arena, ladrillos, cal y agua y chapas y un viento viene y arma una casa. No, el universo es inteligente. La naturaleza va hacia un lugar de complejidad, belleza y diversidad, y de ecología, de compartir y de colaboración, porque todo colabora. Yo respiro y exhalo el dióxido de carbono que necesita el árbol y el árbol produce el oxígeno que necesito yo. ¿Cómo perdimos de vista esa interdependencia tan bella? Entonces, en esa pausa, no solo yo me alineo, sino ya ese micro me sirve para meter una creencia o decirme esto. Qué fabulosos que somos. Miro el cielo, porque levantar la vista aumenta el sistema parasimpático. O casualidad, la vista al cielo o la vista a la naturaleza me calma. Claro. Ahí es donde vamos me calma porque el algo neurológico o me calma porque me conecto con la energía de la vida que resuena afuera, ¿no? O produzco Dios dentro mío o uso los instrumentos para ponerme en contacto con ese algo más. Y ahí es donde estamos, ¿no? Pero eso es el misterio. Y lo lindo es que sea Es el misterio. El porque misterio. lo busco. Palabra maravillosa que no se entiende cuando la comprendemos. Norma, querías decir algo. Yo estoy maravillada porque estoy escuchando lo que quiero escuchar y lo que me gusta y lo que me nutre y lo que me da todavía más energía para seguir viviendo. Le digo a Cristian que yo tengo 84 años cumplidos. Mira, lo iba a decir al revés. Y es que tenés 48. 48 mentales. Que me siento de 20 y escuchando una de tus charlas pude comprender por qué cuando yo tengo así algún problema o alguna angustia me centro, respiro 3 veces y me alineo. Y te escuché justamente decir del sistema simpático y del parasimpático, que cuando uno hace esa pausa y esa respiración, se vuelven a alinear como tienen que estar. Funcionar. Claro, y ahora que te escucho decir también, cuando uno mira al cielo, también ante cualquier angustia o algo, yo miro arriba y digo, te lo entrego. Lo entrego al universo, a Dios, a lo que sea, y suelto. Y el tema que tenía se resuelve. O la angustia que tenía se me va. Es así. Es algo increíble, ¿no? Sí, Norma, ahí dejás 2 cosas que me interesan. Uno es eso, con lo que vos decís de tu edad, porque la vitalidad y la vida no tiene género, no tiene edad, es energía pura, y el único lugar donde yo puedo conectar con ella es en el presente, porque en la mente es una entelequia, yo puedo hablar sobre la vida, pero sentirla y alimentarla es en el presente. O sea que yo todos los días tengo que conectar con el presente, ¿no? Sí. Y después algo que nos ayuda, hablando de cosas concretas, porque lo lindo hoy, que todo esto que antes, 30 años atrás, quizás no hacía falta porque el ritmo afuera y interno estaba de alguna manera respetado. Hoy nos desfasamos, ¿no? Entonces, las neurociencias nos están diciendo cosas muy prácticas, que así como existe el multitasking,
el hacer demasiadas cosas al mismo tiempo, hoy tenemos que empezar a practicar y comprender el monotasking, que es hacer yo a propósito, deliberadamente, alinear mi pensamiento, mi sentimiento y mi hacer. Que esto es una frase antigua o ancestral de la práctica del budismo zen, que es cuando uno come, come, cuando uno camina, camina. Entonces, ¿cómo lo hago prácticamente? Siempre doy el mismo ejemplo, pero es, si me voy a lavar las manos, acercándome a la bacha, yo ya empiezo a poder decir y a pensar, me voy a lavar las manos, y mientras voy a abrir el grifo o voy a abrir la canilla, entonces ahí estoy alineando lo que estoy pensando, lo que estoy mirando, porque es percepción, son sentidos, y lo que estoy haciendo. Sí. Entonces, por un milisegundo, empiezo a comprender lo que es de la teoría, alinear, sentir, pensar y hacer y percibir, a una cosa bien concreta, porque cuando yo estoy haciendo eso, por unos milisegundos, alineé mi biología y no hay pasado y no hay futuro. Después me olvido y digo, me estoy lavando las manos, estoy llegando tarde y ya estoy en la reunión y me fui. Y ahí me puedo volver a traer de vuelta que cuando salgo del baño, cada paso empiezo a evitarlo. Eso es un poco parecido al recuerdo de sí del cuarto camino, ¿no? El estar presente, consciente de lo que estoy viviendo en este momento, que es el mindfulness o la atención plena. Esto que nosotros en los grupos usamos mucho el tema de la respiración y del aquí y ahora para los momentos de angustia de las personas que están dentro del grupo. Y de verdad es un cambio. En 10 minutos hay un cambio de estado. Y hablando de estado, yo quería sintetizar un poco mi percepción de todo lo que hablaste. Yo tengo 78 años, o sea, estoy ahí nomás de Norma, cerquita, y me siento absolutamente plena. Pero este trabajo es constante, es de todos los días de mi vida, ¿no? Y la verdad es que cuando lo descubrí, porque no viví así siempre, sino que un día lo descubrí, es una transformación absoluta. No hay miedo, hay confianza en el plan de los tiempos y en la energía de la vida. Así que agradecida. Tenemos poco tiempo ya, creo que nos quedan 5 minutos. Okay. Pero vamos a dejar las preguntas porque no va a haber tiempo para responderlas, pero creo que están respondidas de alguna manera. Dijiste algo muy importante, Inés, que es esto del sentido, ¿no? Cuando uno empieza a poder encontrarse con la vitalidad, con la vida, porque sentir la vida da sentido y propósito. Entonces, es como que el sentido ya empieza a venir de adentro, no de afuera. Y la principal actividad, el principal hacer en el día es la curiosidad por el ser, porque el ser te libera. O sea, el ser, aprender a ser es el tercer pilar de la educación de UNESCO, ¿no? Aprender a ser. Por suerte, porque aprender a ser empezamos a hablar, bueno, desde el 1900, Steiner, Montessori, la educación del ser se habla desde siempre, pero hoy empezamos a entender la neurofisiología del ser, que tiene que ver con esto de sentir y poder empezar así como lo pasamos toda la vida educando el sentir, pero sin el percibir, el sentir y el imaginar, el crear, ¿no? Y hoy tiene que estar en el mismo nivel, a nivel de educación y en lo cotidiano. Entonces, cuando vos dijiste, esta vitalidad da sentido, porque uno ahí entiende todo, caen todas las fichas juntas del diseño que tenemos, y ahí es donde puedo estar haciendo lo que me gusta, y quizás me toca, que qué sé yo, que no puedo trabajar de lo que me da sentido, porque cuando el sentido está puesto afuera, es buenísimo, pero estoy en riesgo de que cuando está estoy bien, y cuando no está, no estoy bien. Claro. Y el sentido es la humanidad compartida conmigo, con la naturaleza y con todos, y esa vida la voy a tener siempre. Y quizás la muerte cambia de estado, no es que cambia, es un estado de conciencia distinto, ¿no? Porque uno lo siente. Yo digo que cuando sentís eso, es equivalente a la comunión de los santos, ¿no? Donde uno se siente
absolutamente feliz de compartir la vida. Es una maravilla. Sí, entonces hoy yo creo que se habla mucho de budismo cuando se habla de contemplación, y en relación a lo que decís, hay libros cristianos de los padres del desierto, ¿no? Que es una tradición de meditación cristiana. Está un hermoso libro que es el libro de Pablo Dors, que es un sacerdote que está en el Vaticano, que se llama Biografía del Silencio. Es el camino de un sacerdote cristiano, católico, del Vaticano, quizás que ha habido mucho tiempo en donde todo lo que venía de otro lugar, hoy por suerte hay un ecumenismo, hay un interés en juntarnos, ¿no? Entender que hay muchos caminos, pero hay como un conocimiento de base en el fondo que es el mismo, ¿no? Entonces John Main, Pablo Dors, el hermano David Steindl-Rast. Bueno, con todo eso estamos en conexión. Realmente es lo que nosotros compartimos, sí. Exacto, así que... estar en esta sintonía con vos, y por supuesto que te vamos a invitar en otra oportunidad, porque nos quedan muchas cosas pendientes, muchísimas, pero felices todos, realmente. Bueno, hago un último avisito que es un poco para que este entusiasmo que tenemos sea real y es totalmente desinteresado, pero que lo contagiemos, porque si hay... cuando te hablan del chocolate, tenés ganas de probar el chocolate, ¿no? ¿Qué hacer? Yo trato de acompañar en el Instagram de @ChristianPlebs. Ahí subo todas cosas que voy encontrando, libros, charlas y cosas como para difundir, no solo las propias, sino las de todos, donde uno pueda compartir esto como para ser parte de este camino de despertar y de florecer espiritual que está sucediendo con nosotros. En eso estamos comprometidos, ¿verdad? No podemos elegir, sí, exacto, es elegir ser parte, no perdérsela porque está sucediendo, ¿no? Gracias, Cristian, gracias por tu visita. Gracias, Cristian, gracias. Gracias a todos, gracias. Agradecemos a la gente del chat. Sí, vamos a agradecer a la gente del chat. Agradezco que hayas pasado el contacto, Cristian, porque quedaron muchas preguntas y algunas con referencia a chicos con tema de salud y que a lo mejor te quieren consultar, ¿sí? Bueno, vamos a agradecer a toda la gente del chat que agradece el programa en vivo y que les pareció genial, y la asistencia de nuestro invitado de lujo. Es Carlos Quispe, Sandra Beatriz Carrosini, Luis Caudullo, Gisela Albertini, Laurimar López, Fabiana Capriotti, María Martínez, Silvia Contino y Estela del Pino. Todos estuvieron en el chat. Y gracias a todos. Y gracias también a los que van a escuchar el programa en diferido, que seguramente van a quedar muy entusiasmados con este proyecto de reunirnos en el despertar. Gracias, Cristian. Gracias, gracias, Cristian. Nos despedimos con la oración de la serenidad. Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta el miércoles. Buena semana. Gracias, Liliana, gracias. Claudio, gracias. Gracias a todos. Gracias. Maldito infierno nos envolvió. Conservar este programa? Puedes descargarlo desde ondemand.com.ar.